En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo tercero, la justicia social. Entramos el día de hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números, del 1939 al 1942, al tema que tiene como título La solidaridad humana. Número 1939 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Qué número tan hermoso este. Es un error capital, queridos amigos, que cometemos hoy ampliamente y que está extendido, incluso perniciosamente propalado por todas partes. Ese error que consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tenemos unos de los otros. El Catecismo nos va a proponer aquí un documento, una encíclica del Papa Pío XII que vamos a ver en toda la catequesis. Esa encíclica es titulada Summi Pontificatus y fue publicada el 20 de octubre del año 1939. Imagínense, esto viene ya de tanto tiempo atrás, pero con una actualidad impresionante. Dice el Papa Pío XII: la caridad viene impuesta por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional de todos los hombres. Cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo, en favor de la humanidad pecadora. A primera vista, podría parecer que el término solidaridad, en esta sociedad donde nosotros vivimos tan secularizada, es un término que ha pretendido sustituir el término caridad. Es muy interesante esto. Y se habla mucho de solidaridad y poco de caridad, hasta el punto que la palabra caridad en algunos lugares tiene como mala fama, tiene mala prensa en algunos ambientes, y a la gente no le gusta. Suena, ¿no? Suena por ahí. Gente que dice: yo no quiero caridad, lo que quiero es justicia, ¿no? Eso se escucha por ahí. Parece que muchas personas en este mundo se avergüenzan de la palabra caridad como si fuera un paternalismo, hasta el punto que se le ha hecho una caricatura de la virtud de la caridad. Y eso que el mismo San Pablo nos ha enseñado, que la virtud más excelsa de todas es la caridad. Y dice San Pablo: si no tengo caridad, no soy nada. En un mundo que no quiere saber nada del Evangelio, hasta las palabras se tienen que cambiar. Y entonces la palabra caridad ha sido sustituida en muchos ambientes por la palabra solidaridad y las han puesto en contraposición. Pero nosotros los cristianos católicos no admitimos esa contraposición entre solidaridad y caridad, porque ambas son dos virtudes hermosísimas. Es más, creemos que nuestra historia cristiana católica ha rescatado la palabra solidaridad de esa interpretación
que el mundo le está dando, como si la solidaridad fuera una especie de caridad laica. El cristianismo la ha rescatado de ahí. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes ese famoso sindicato polaco que dirigía ese gran hombre que se llamaba Lech Walesa? Ese sindicato llamado Solidaridad, que fue el protagonista de la caída del mundo de Berlín en el 9 de noviembre de 1989. Ese movimiento Solidaridad precisamente hizo un gran servicio a la humanidad para ver que la solidaridad no era una caridad laica. Eso es lo que nos enseñó ese gran movimiento que luchó arduamente para la caída del muro de Berlín. Sería falso que entendiéramos la solidaridad como una especie de filantropía. Saben ustedes, el filántropo es un amor al hombre por el hombre, ¿no? Nada más. Pero detrás de la palabra solidaridad hay un principio teológico muy, pero muy importante, que es el que no podemos nosotros dejar pasar. Es lo que nos dice el Catecismo en este número 1939. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Este principio teológico se fundamenta en la caridad divina. Se ha expresado en que Dios es solidario con el hombre. Ese es su fundamento. En la encarnación de Jesucristo, Dios se ha hecho solidario con nosotros. Dios nos ha dicho, me uno a su suerte, por amor, por caridad. Dios se ha hecho solidario con el hombre para redimirlo desde dentro, no desde fuera. Y todo esto se dice es porque es importante utilizar bien los términos y no permitir ser engañados de una cosa con la otra. Solidaridad no se puede confundir con caridad. Nos puede ocurrir que a nosotros nos caiga un poco antipática esta palabra de solidaridad en reacción contraria al concepto de caridad que tiene el mundo secularizado. Y nosotros no nos debemos dejar engañar cuando nos quieren voltear los términos. En esta cita del Papa Pío XII que hemos hecho de su encíclica Summi Pontificatus, se especifican los motivos y razones que hay para la caridad o la solidaridad. Y el Papa Pío XII habla de dos motivos. El primero, volver a recalcar que tenemos un origen común, que partimos y compartimos de una misma naturaleza humana todos los pueblos de la tierra. El hecho de que en la cultura contemporánea se haya olvidado el concepto de la creación, el concepto de que soy criatura, de la creaturalidad, que somos seres que no se sabe, como nos quieren vender, que no se sabe de dónde venimos, como si nuestro origen fuera el azar, o que salimos ahí quién sabe de dónde. Es algo que es bastante preocupante en nuestras nuevas generaciones ver que no entienden esto, que existen sin saber la razón por la cual existen. Por tanto, el valor de la vida se ve minimizado de una manera impresionante. Y cuando ocurre eso, queridos amigos, el hombre pierde su dignidad. Y nos convertimos, ¿no? Nos constituimos en árbitros de la vida. Decidimos quién puede vivir y quién no. Y todo eso
son consecuencias de haber olvidado el principio de creaturalidad. Y el hombre empieza a crearse no criatura, sino creador. El principio de creaturalidad, que todos hemos sido creados por Dios y que todos tenemos la misma dignidad. Y da igual que uno esté enfermo o que esté paralítico, impedido, tiene la misma dignidad. Que igual dignidad tiene la persona en el último momento de su vida como en la fase embrionaria en el vientre de su mamá. Da igual en qué situación esté, es un ser humano. Principio de creaturalidad. Y el segundo motivo que nos habla el Papa Pío XII es el olvido de que Cristo nos ha redimido. Si el hombre pierde esto, está desorientado, se le perdió el norte. El motivo principal de solidaridad con los demás es que es importante que el hombre entienda que ha sido rescatado al precio de la sangre de Cristo. Esto no se puede olvidar, esto se tiene que decir, se le tiene que enseñar a los niños en la catequesis. A Cristo redimirte le costó su vida. No le costó un helado, ni un día que se la pasó mal. Fue su vida. Mi rescate tenía el precio de la sangre de Cristo. Ahora uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué dignidad tiene el hombre como para que el Creador haya enviado a su Hijo a rescatarlo? Y es muy bueno caer en cuenta de esto, queridos amigos. ¿Qué dignidad tan grande tenemos para que el mismo Hijo de Dios Jesucristo nos haya rescatado con su sangre? ¿Somos tan grandes? Y la respuesta es sí. Demasiado grandes para Dios. Y nos regala el Catecismo el Salmo 8, del 1 al 11. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los que aún no maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, cuando dice esto de hechura de tus dedos, es como si estuviera haciendo un bordado, queriendo decir la maravilla que bordaste tan preciosa. Qué impresionante es la creación, qué armonía. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos, y aun las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar, se surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Es un salmo preciosísimo, donde se está subrayando la dignidad del hombre. Nos está recordando este salmo que Dios nos ha confiado toda la creación. Por eso dice, todo fue puesto por ti bajo sus pies. Qué cosa tan grande. Es muy propio de nuestra cultura el firmar principios que luego no se sustentan.
o no se fundamentan. Eso es muy propio de nuestra cultura. Y eso tiene un riesgo, porque esos principios hoy día se mantienen mientras que sea políticamente correcto el mantenerlos. Y cuando hay un cambio de gobierno o un cambio cultural, ese principio ya no será políticamente correcto y se cambia el principio. Y esa es la sociedad donde estamos viviendo, que no tiene principios, los tiene por unos momentitos solamente. Y la dignidad del hombre no puede estar sometida a lo que es políticamente correcto o socialmente aceptado durante los 8, 10, 12, 16 años que un gobierno esté al frente de una nación o de un estado. No se puede. Los principios no se cambian, porque al cambiarlos estamos rompiendo profundamente la dignidad del hombre. Por esto es que la iglesia es tan perseguida en todas partes, porque no se dedica solamente a formular principios, sino que los sustenta y los razona, y los defiende a capa y espada. La iglesia ayuda al hombre a responderse a su pregunta fundamental: ¿por qué el hombre es tan importante? Y cuando funda una respuesta basada en los principios fundamentales, entonces esto no gusta. Porque el pecado ha hecho que el hombre sea el lobo que devora al otro hombre. Y por eso todo aquel que pretenda defender al hombre va a ser perseguido arduamente. Y la iglesia está a la cabeza. Esos principios, para poder dar respuesta a las preguntas fundamentales del hombre, la iglesia lleva 2000 años defendiéndolos. Veamos alguno de ellos. Número 1940 del Catecismo dice: la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente una solución negociada. ¡Qué montón de cosas metidas aquí dentro de este precioso número! El catecismo lo que hace con este número que presenta lo que hay que hacer, nos está advirtiendo que no nos podemos quedar solamente en los principios teológicos hermosos que se anuncian, sino que hay que concretar la respuesta de quién es el hombre, la respuesta de por qué el hombre es tan importante. Y eso es lo que viene a decir en este número el catecismo. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en algo que el hombre necesita ya: la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Si todos tenemos una misma dignidad, lógicamente los bienes tendrán que tener una distribución equitativa. Y esto no le gusta a muchos. Y por eso hay que callar esa iglesia que habla de esto. Que no se esfuercen mucho en favor de un orden social más justo, porque no queremos eso. Porque en muchas sociedades les conviene es que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y cuando alguien denuncia esto, se le persigue, se le acalla, y si no, se le mata. Es lo que vivimos en muchos países en Sudamérica ahora, y en otros tantos en otras partes del mundo. Porque es que lo lógico es que si somos hermanos,
Eso se debe notar. Pero no podemos decir que somos hermanos para unas cosas y para otras no. Hoy día el hombre parte siempre de una sospecha de todo, fruto de su egoísmo. Y ese egoísmo te grita y te dice, tú agárrate de lo tuyo, ve por lo tuyo, cuida tu cartera, tú no compartas nada. Tú compite contra todo el mundo de la manera que quieras, con tal de ganar tú más. Tenemos la sospecha y nos han metido el miedo que si comparto de lo mío, me quedo sin ello. Y eso es fruto del pecado original. Que compartir es empobrecerse. Y eso en teoría es verdad. Porque si yo tengo unos bienes y los comparto, resulta que tengo menos bienes. En teoría eso es verdad. Pero eso que en teoría aparentemente es cierto, luego en la realidad sucede otra cosa. Que el que más da es el que más recibe. Que el atajo y el egoísmo no nos lleva a los mismos sitios. Que querer o pretender vivir en el bienestar sin compartir nada con nadie, muchas veces se revierte de un auténtico bienestar a una vida miserable. Por ejemplo, los países del primer mundo como este donde nosotros vivimos, se niegan muchas veces a hacer una distribución equitativa de sus bienes. Tienen concepciones de la economía muy diferentes, donde los que viven en el tercer mundo se quedan prácticamente sin recibir nada. Y cada vez se van agrandando más y más y más las diferencias entre los países del primer mundo y los que le llaman del tercer mundo. Y por eso es que muchas personas que viven en países de tercer mundo quieren venir a los países del primer mundo. El bienestar personal solamente puede ser real en una concepción global de solidaridad y de caridad entre nosotros. Si no, seguiremos viendo las fronteras de los países de primer mundo repletas de personas queriendo entrar. Y eso pasa aquí en los Estados Unidos, como pasa entre México y Guatemala, como pasa en España y Marruecos, y en Francia, y en toda la costa del Mediterráneo, y en las fronteras de la China. Bueno, por eso la iglesia grita una y otra vez. Hay que hacer un esfuerzo en favor de un orden social más justo. Porque los problemas, en vez de solucionarse, cada vez se agravan más. Me acuerdo hace 22 años me decía un sacerdote que todavía no había conocido el fenómeno de la migración. Decía, no te preocupes. Aquí no hay que hacer grandes proyectos para atender la comunidad migrante porque ellos vienen y a los 6 meses se van. Y por eso decía él, ¿para qué construir parroquias si van a estar aquí nomás un tiempecito? No se daba cuenta del monstruo que estaba llegando a través de las fronteras. Tampoco se daba cuenta él en su gran amor y su gran caridad a su comunidad, no se daba cuenta de que la terrible situación de los países del tercer mundo, en vez de mejorarse, se está empeorando. Y que esos 6 meses para una persona ya se le convirtieron en 20 años y que ya no se va a ir. Esa gente se quedó.
Y es la realidad que estamos viviendo hoy. Esto me lo decía él hace 22 años. Y mira hoy, la frontera más llena todavía que hace 22 años. Yo recuerdo cuando era más joven en la universidad estudiando historia. Una cosa que me llamó mucho la atención es que mi profesor explicaba la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial de una manera magistral y él siempre concluía con esto. La Segunda Guerra Mundial, que mató 50 millones de seres humanos por una estupidez, que no nos dejó nada y que todavía hoy no entendemos por qué fue, era simplemente la cuenta de cobro de todo lo que no lograron solucionar o cobrarse en la Primera Guerra Mundial, que también dejó 10 millones de seres humanos muertos y todavía nadie sabe por qué ni para qué. Es decir, si los problemas no se solucionan de raíz, los problemas quedan ahí en listas de espera y no importa cuántos años pasen, algún día se van a cobrar. Si nosotros no nos esforzamos como humanidad en buscar una justicia integral, las listas de cobro entre unos y otros seres humanos siempre estarán a la espera para ser cobradas. Y eso lo único que trae es más miseria y miseria al hombre. Porque parece ser que solo queremos salir de paso, pero no enfrentar el problema. Que parezca que se soluciona, pero no se soluciona. Y por eso cada vez es peor. Este número 1940 del Catecismo por eso nos dice esto: las tensiones pueden ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente solución negociada, a eso hay que apostarle. Pero parece ser que no, porque estamos en una diplomacia internacional llena de hipocresía, donde se firma en las mesas de los acuerdos una cosa y en la noche debajo de la mesa se decide otra. Y en esa mentira, el único que pierde es el hombre, que se convierte en lobo de su hermano. Damos un paso más. Número 1941 del Catecismo dice: los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de esta solidaridad. Qué impresionante. El principio de solidaridad es aplicable a todos los niveles. Ese concepto marxista de la lucha de clases donde nos metimos los seres humanos y ahí nos quedamos embarrados, queriendo aplicar ese concepto marxista de la lucha entre el empresario y el obrero, entre el rico y el pobre, ahí estamos embarrados todos. Y no hemos podido quitarnos ese lastre. Y el catecismo nos dice: cuidado, hay que ser audaces, y por eso la iglesia es el enemigo número uno de este marxismo, comunismo, socialismo, como le quieran llamar hoy día. No nos pueden ni ver, nos odian con todo el odio posible. Dice el catecismo: la solidaridad tiene que ser entre los pobres entre sí, porque sucede que a veces somos más crueles entre nosotros mismos.
Por ejemplo, los trabajadores en una empresa son más crueles entre ellos mismos que la crueldad que ejerce el jefe o el dueño. Y eso es así de cierto. Porque es que el pecado está en el hombre, no en la clase social. En las historias que leemos de los campos de concentración nazis allá en Auschwitz, los mismos presos eran lobo de los otros presos. Y algunos cuentan que eran más tiranos el que estaba durmiendo en la misma litera conmigo que los propios guardianes nazis. Y podríamos poner muchísimos otros ejemplos. Ahora leyendo todas estas historias de lo que va saliendo en Argentina, por ejemplo, que de los famosos comedores, ¿no? El que no era un litigante de los tipos corruptos, entonces no le permitían ni siquiera entrar en el comedor para almorzar, cuando se habían destinado los fondos para que la gente tuviera comida, cosas así. El hombre se convierte en lobo del otro, cuando esos pobres podrían estar también siendo solidarios entre ellos, se están matando entre ellos. También nos dice el catecismo que la solidaridad internacional es una exigencia del orden moral y en buena medida la paz del mundo depende de ella. Por eso es que la Iglesia Católica hace suyas todas las causas de solidaridad internacional. Y por eso se mete, y por eso grita, y por eso es voz. El hecho de que los países ricos seamos tan tacaños, tan avaros, para llevar a práctica ese tema de solidaridad internacional, por ejemplo, como el que hemos mencionado, del que los países ricos aporten el 0.7% solamente del Producto Bruto, no se hace. Y es increíble que a estas alturas de la historia, los estados ricos todavía no hayan sido capaces de poner en práctica esta petición, que está en teoría internacionalmente asumida, pero en la realidad no aplicada o aplicada muy poco. Por eso decíamos, los problemas, en vez de solucionarse, se agravan. Porque no hay una solución concreta y no hay esa disponibilidad, esa solidaridad internacional para poder ayudar a aquellos países, a aquellas naciones que más lo necesitan. Damos un paso más. Número 1942 del Catecismo dice, la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor: buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es un texto precioso de Marcos 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es que si eso lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, ahí en nuestro trabajo, ¿tú estás buscando en tu trabajo primero el reino de Dios o primero hacer tu reino? Porque es que si buscas el reino de Dios, nunca te faltará nada. Nunca. Se te dará por añadidura. No quiere decir esto que te va a caer del cielo. Pero se te van a abrir todas las puertas porque lo que estás buscando es el reino de Dios.
Fíjense, queridos amigos, que esto es un número del catecismo que es muy actual. La iglesia no solo hace caridad cuando comparte sus bienes. La iglesia también lo hace cuando predica su fe, cuando comparte su tesoro espiritual. Como decía Pedro, yo no tengo nada que regalarte, pero te voy a hablar de Jesús. No tengo pan, no tengo oro, pero tengo otro tesoro. También compartir la fe es un acto de caridad. También compartir la fe es un acto de solidaridad con mi hermano. Porque para eso nos lo ha puesto Dios en nuestras manos de barro. Y cuando tú predicas a Jesús, estás siendo solidario con el otro. Cuando la iglesia, desde el primero hasta el último, predica a Jesús, está siendo solidaria con los pueblos. Cuando la iglesia predica la fe, está haciéndole un bien al hombre. Cuando un hombre es capaz de entender en la predicación de la iglesia que tú eres alguien para Dios, el bien moral que se le está haciendo a ese hombre es incalculable y es más grande que cualquier plato de comida que le des. Tú eres alguien para Dios, tú eres amado y existe porque Él te ha querido. La historia nos ha enseñado que cuando la iglesia predica, hay consecuencias que se derivan de esa predicación, pero tremendas. Decía Monseñor Romero, somos profetas de un futuro que no nos pertenece. Y él decía, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y es impresionante ver hoy día lo que está pasando en ese lugar. Hubo por años un movimiento grandísimo que quería borrar de la faz del Salvador el nombre de Monseñor Romero. Hoy hasta el aeropuerto se llama así. Porque los santos y su voz no se acallan nunca. Por eso es que a los gobiernos les da tanto miedo la voz de la iglesia, porque cuando habla no tiene miedo. Y si hay que entregar la vida, la entregan. ¿Qué le costó a Óscar Romero hacer lo que hizo? Su vida entera. Así como nuestros dos santos de hoy, su vida entera. Porque la iglesia está siempre atenta a buscar el bien moral del hombre. La iglesia está siempre atenta a denunciar las pobrezas morales de cada tiempo, a denunciar los tipos de esclavitud a los cuales los pueblos son arrodillados por esas falsas doctrinas, por la cultura del momento o por la ideología del instante. Y la iglesia está ahí. Hoy día, ¿cuál es el ataque que le hacen a la iglesia las ideologías? Nos tratan de todo. Anticuados, antiseres humanos, anti todo, ¿no? Por no querer entrar en el juego de la ideología. Y hay muchos que caen, porque prefieren que el mundo los alabe, que el mundo los acepte, que le caigan muy bien a todos, y se olvidan de la verdad. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos lleva un poco a la historia. Por ejemplo, fíjense cómo los monjes en la antigüedad eran los que enseñaban la agricultura a los campesinos. Más tarde vinieron a liberar a los esclavos. Más tarde llegaron las órdenes hospitalarias, porque los estados se estaban dedicando solamente a las guerras, pero nadie atendía la salud de la gente, y la iglesia lo hizo.
La iglesia es la que comenzó las universidades. Una de las más grandes universidades, la Universidad Sapienza de Roma, que hoy día le impiden casi la entrada al Papa, que porque se consideran una universidad laica, sabiendo que esa universidad la fundó, fue creada por el Papa Bonifacio. En cada momento, la iglesia ha adecuado su acción en función de la defensa del hombre, de sus esclavitudes, de sus pobrezas morales, en busca de su bien. Y eso le ha costado bastante caro. Hoy día, por ejemplo, hoy día la iglesia está asumiendo la ayuda a los matrimonios en crisis. Y las diócesis y las parroquias abren centros de orientación familiar para los niños, para las mujeres, para los hombres, para las parejas, para suplir esa carencia que no puede tener el Estado, que solamente se ofrece a regalar el divorcio express. Porque parece que en muchos lugares solo existe el Estado para facilitar el divorcio a los matrimonios en crisis, pero no un camino de solución. Y la iglesia quiere proclamar el mensaje de Jesucristo como liberador del hombre. Y esto es evidente, el cristianismo católico es liberador del hombre. Y eso en la historia no se puede manipular. Por eso la iglesia no solo proclama el principio de solidaridad, no solo compartiendo los bienes materiales, sino además compartiendo los bienes espirituales. Y esto nos toca a todos. Mateo 4:4. Porque no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios.